Welcome everyone, bienvenidos a todos a esta sesión paralela número 4 de nuestra séptima plataforma regional sobre reducción de riesgo de desastres en las Américas y el Caribe. El tema de esta sesión paralela es la integración del desplazamiento por desastres dentro de las estrategias, las políticas, los planos y los marcos legales sobre reducción de riesgo de desastres. Mi nombre es Pablo Escribano y soy especialista regional temático de la Organización Internacional para las Migraciones sobre migración, medio ambiente y cambio climático. Muy buenos días, tengan todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión paralela número 4, que sin duda alguna será de mucho interés para todas y todos ustedes. Tenemos un panel de lujo esta mañana. Nos acompañan representantes del gobierno de Chile, de San Vicente y las Granadinas, pero también colegas de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, así como colegas de GNDR. Les esperamos, estamos en estos momentos, estamos ya en vivo, así que bueno, vamos a introducir la sesión. Muchas gracias. Voy a pedir a los colegas si pueden iniciar la presentación, las primeras slides. Siguiente, por favor. Y siguiente. Entonces, el objetivo de nuestra sesión, que va a durar aproximadamente una hora, va a ser discutir los desafíos clave para integrar el desplazamiento por desastres en la ley, las políticas, las estrategias y los planes de reducción del riesgo de desastres y las formas de superarlos, incluido el intercambio de mejores prácticas y herramientas recientes sobre este tema. Como decía Juan Carlos, tenemos un panel con expertos que han trabajado el tema, con países que han avanzado políticas muy innovadoras para abordar esta cuestión. Y lo primero que queríamos hacer era introducir algunas de las problemáticas con la palabra de personas que han sido desplazadas por desastres. Vamos a pedir a los colegas que si pueden introducir el vídeo, es un corto vídeo, pero en el que esperamos que puedan ver algunas de las problemáticas que hemos registrado en la región en relación con el desplazamiento por desastres. Adelante, vídeo, por favor. Nosotros venimos del departamento de Izabal, de Guatemala. Nosotros somos de una comunidad rural. Yo me dedico a la agricultura, sembrar maíz. En su momento había una producción de ocra. Nos dedicamos más que todo a la tierra, a vivir de los granos básicos, cosechar y vender nuestros productos para lograr el sustento, para comprar el sustento de nuestros hijos y para sacarlos adelante, vivir del día a día prácticamente. Cuando se viene un desastre natural, nosotros somos vulnerables con estas tormentas que se vinieron, con estos huracanes. Fuimos golpeados de una manera enorme que prácticamente nos deja más vulnerables de lo que estamos. Y somos no sé, estamos en una situación donde no sabemos a dónde ir, pues. Pues yo me dedicaba a la agricultura, a sembrar café, maíz, frijoles. Y o sea, antes de todo eso vivíamos no bien, pero no nos faltaba nada. Y ya después de los huracanes, como se nos cayó las casas, perdimos las parcelas donde trabajamos, ya quedamos mal.
Bueno, por desastres naturales, porque como nosotros fuimos afectados por el huracán ETA y IOTA, y perdimos todo prácticamente, todo lo que debíamos, todo lo que teníamos. Y bueno, yo tenía un trabajo en unas empresas de costura, y luego que se vino la pandemia del COVID, me quedé sin empleo, y en eso que yo estaba sin empleo se vinieron los huracanes, ETA y IOTA, entonces ahí me quedé más sin nada, porque como se me llenó todo ahí, y me llevó todo lo que es la casa, todo perdí. Y por eso fue el motivo de venir aquí a mirar. Como ustedes pudieron ver en este video, el desplazamiento por desastres afecta de manera desproporcional, inclusive a quienes se encuentran en una situación previa de vulnerabilidad. A nivel global, inclusive el desplazamiento por desastres ha generado nuevos desplazamientos por alrededor de 30.7 millones de personas tan solo en el año 2020. Vamos a iniciar este segmento con un pequeño ejercicio en Slido, de manera que le pedimos al equipo técnico si pueden poner un par de preguntas sobre Slido que vamos a generar básicamente para introducir la complejidad del desplazamiento por desastres. Vamos a pedirle a la audiencia si pueden tomar sus teléfonos celulares y apuntar a la cámara, y automáticamente les va a aparecer en sus celulares una pregunta para iniciar la discusión. Queremos un poco conocer cuáles son sus impresiones con base en su experiencia, y básicamente si ustedes nos pueden indicar en el Slido, en sus celulares o directamente desde la pantalla de Hopin, básicamente en dos palabras, en una frase, cuál representa el principal desafío que enfrentan las personas desplazadas por desastres en América Latina y el Caribe. Vamos a dar unos 3 segundos para que ustedes puedan conectarse desde sus teléfonos celulares o bien desde sus computadoras para que podamos realizar este primer ejercicio de Slido, que básicamente consiste en una nube de palabras. Vemos que las personas se están conectando poco a poco, nos están llegando las primeras impresiones de la audiencia que tienen que ver con conocimiento, con necesidades de protección, por supuesto. Estamos hablando de un tema que requiere el abordaje de todo el Estado, que tiene que ver con protección de derechos humanos, con la asistencia humanitaria, con temas de colaboración a nivel bilateral, a nivel regional. Tiene que ver, por supuesto, con la integración apropiada de las consideraciones de desplazamiento por desastres en políticas y en planes de reducción de riesgo de desastres. Protección es la palabra que más se está repitiendo por parte de la audiencia y que toma mayor protagonismo en esta sesión. Justamente de ello vamos a hablar durante toda esta sesión. Vemos por ahí otras intervenciones en el chat. No sé, Pablo, si hay alguna otra respuesta en el chat que no veamos, pero tiene que ver con empleo también, y de eso se trata las soluciones duraderas para personas desplazadas, más allá de la asistencia humanitaria inmediata. ¿Qué pasa con las personas que no tienen la capacidad, por ejemplo, de retornar a su lugar habitual de residencia luego del impacto de un desastre? Sí, efectivamente, me parece que, como dices, Juan Carlos, la necesidad de protección es la que aparece de manera más significativa, empleo también, y luego veo algunos comentarios también sobre necesidades de grupos específicos, ¿verdad? Como las discapacidades, pérdidas de ciertos medios de vida específicos, los ingresos familiares. Entonces, me parece que la audiencia realmente tiene un punto de vista muy completo sobre las necesidades de protección. Quizás sugeriría, si pasamos ya a la siguiente pregunta, el equipo si pueden integrar la siguiente pregunta para que también la audiencia nos permita identificar su punto de vista. La siguiente pregunta sería, con base en su experiencia, ¿cuáles serían algunas medidas
que se pueden, si me puedes ayudar, Juan Carlos, que se pueden tomar para prevenir el desplazamiento provocado por desastres. Entonces, en esta segunda pregunta, lo que querríamos oír es cuáles son sus ideas acerca de medidas que pueden ser desarrolladas para prevenir el desplazamiento. Medidas para prevenir el desplazamiento por desastre que inclusive están contenidas en el marco de Sendai. Entre estas, por ejemplo, todos los temas de mapeo, por ejemplo, de vulnerabilidades, de riesgos de desplazamiento, pero también el tema de cooperación transfronteriza. Ya poco a poco nos están llegando las respuestas en el chat. Estudios previos, nos dicen algunos de los participantes, el desarrollo de resiliencia, la disminución de la vulnerabilidad, por supuesto, la reubicación de comunidades afectadas. Este es un tema muy importante cuando abordamos el tema del desplazamiento por desastres, la intervención prospectiva del riesgo, efectivamente, la generación de espacios, nos dicen algunos colegas de la audiencia, para compartir experiencias. Eso es muy interesante, incluidos también, nos dice el marco de Sendai, la necesidad de desarrollar simulacros y ejercicios de simulación, justamente que deberían integrar todos los temas de desplazamiento por desastres. Nos dicen aquí las y los colegas de la audiencia, seguridad alimentaria, agua y saneamiento, por supuesto. El marco de Sendai, cuando habla de los temas de cooperación en materia transfronteriza, pensamos, por ejemplo, en el caso de América Central, de aquellas cuencas compartidas que eventualmente pueden generar escenarios de desplazamiento. Muy interesante todas sus intervenciones. El tema de mapeo de riesgos. Excelente. Muchísimas gracias por estas intervenciones. Realmente pone en perspectiva y da el tono para esta sesión. Es una sesión muy cortita, de 1 hora, pero que sin duda alguna será de mucho interés y de mucho provecho para la audiencia. Muchas gracias por su activa participación, un poco también como icebreaker para iniciar la discusión de fondo. Te dejo entonces, Pablo, con el primer conversatorio. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Entonces, efectivamente, tenemos un primer panel que realmente estamos muy entusiasmados por iniciar, porque vamos a tener la participación de 2 representantes de gobierno de nuestra región, de América Latina y el Caribe, que han sido confrontados realmente a situaciones de desplazamiento y al desarrollo de políticas sobre desplazamiento por desastres, y me parece que su punto de vista realmente va a aportar muchísimo al debate. Tenemos el placer de introducir en este primer panel a Michelle Forbes. Ella es la directora del National Emergency Management Organization de San Vicente y las Granadinas, así como a don Luis Doñas, encargado de enlace de políticas extranjeras en la ONEMI en Chile. Entonces, vamos a tener una serie de preguntas y después vamos a abrir un espacio de preguntas con la audiencia y vamos a pedirles que incluyan sus preguntas a nuestros presentadores dentro del chat de Hopin y vamos a trasladar esas preguntas a nuestros presentadores. So I will start with Ms. Michelle Forbes. As I said, she's the director of the National Emergency Management Organization of St. Vincent and the Grenadines. And obviously, St. Vincent and the Grenadines is a very interesting country because it has witnessed a force display very recently related to the eruption of the Soufriere volcano. So I would like to ask a first question is, in your experience, what was a good practice in dealing with disaster displacement during the impact of the Soufriere volcano? And maybe where do you see potential improvements or things that could have been done better? Thank you very much for your participation, Ms. Forbes. Good morning, everyone. Buen días a todos. Okay, we would have had our recent eruption of the last Soufriere volcano beginning on the 9th of April 2021, and the last eruption would have been on the 22nd. We had about 32 eruptions then. The volcano allowed us some time because we have been living with this risk for quite a while. Our last eruption before this was in 1979, and we would have spent a lot of time looking at the population that would be displaced if we went into a full explosive eruption.
So we really planned with the population in mind. We had two zones, the red zone, which called the red and the orange zones, are the most hazardous zones, that if the volcano, we raise the alert, that population will have to be evacuated. So we were speaking roughly about 16,000 persons, and we also catered for additional families who may not feel comfortable closer to the orange zone or the hazard area, who may also evacuate. And we learned also from the 1979, the last eruption. So we roughly had about 20,000 persons we were catering for to evacuate. What we did in our planning is identify those emergency shelters that persons who were not able to go to a private home were able to go to emergency shelters, but we stressed in our public education and information session that you can make arrangements to stay with family and friends. And we also zeroed in on the vulnerable populations that would need to be catered for. We asked the communities prior to the volcano when it went into effusive eruption on December 29th, and we raised the alert level, and we then asked the communities to start identifying those vulnerable population persons who will be displaced and how they are going to evacuate out of those communities. So we had a plan. It was really a planning effort, and we would have tested our plan in 2019 through the US Southcom trade winds to really see how it would have been executed. We had to plan for evacuation of the population via the coastal area, sea on the western section of the island, and on the eastern section, they had to evacuate via land. And that is challenging because of the topography of those areas. And it depends on the evacuation, when the evacuation order is given. And in this case, the evacuation order was given after 4. So you know you are going to go into nighttime evacuation. So planning for the population, what we did also, our government made a decision. We recognized that it's 42 years ago, and the conditions that we had in emergency shelters then where people would not accept some of those conditions in 2021. As a government, what we did, through my minister, gave the instructions to cater for populations who will be more vulnerable, and we approached the not business houses in terms of the guest houses, the hotels, through the Ministry of Tourism, to offer their services to the government so that we can actually put persons who are displaced within those guest houses and hotels. And we had to develop a criteria. The Ministry of Tourism had to develop a criteria of the persons who will be in those displaced accommodations. So we prioritized the older persons. We prioritize women and children who are young children under 5 years old. We prioritize also pregnant and lactating women to really have access to that services in terms of displacement. So we had about 5,000 persons with the maximum number of persons we had in emergency shelters, and we had another 200 persons thereabout in guest houses, and all the rest persons were in private homes. What we as a government did in terms of catering for their needs is that we had already developed a strategy with the Ministry of National Mobilization. That's the ministry that deals with families, in that when there's an emergency, the NEMO Secretariat, or we would focus on the support for the families within the emergency shelters in terms of food supply, etc. And the Ministry with families, they will focus on those persons in the private homes. But of course, most of the services and materials, for example, mattresses, etc., will come through the National Emergency Management System. So we had a national coordination mechanism. We started planning way before we had an effusive eruption, because volcano preparedness and readiness was part of our agenda over the years. So because we recognize we're living with this threat and this risk, and the volcano is not going to tell us, hey, I'm coming tomorrow. We have to continue to prepare for it. So these are some of the activities that we planned for. And of course, not everything went well. We had the elderly persons being left behind in some cases, and we had to cater for those afterwards. And we are still catering for some of those persons who have been abandoned. So in our strategies, we did not really expect persons to be abandoned or left behind, but we found that happening in this case. Thank you very much, Ms. Forbes. This is really a great example, right, of recent intervention in terms of disaster displacement, and I really take what you said in terms of catering for specific needs as a very important point. Quería dar la palabra ahora a Luis Doñas, como decía, él es enlace de asuntos internacionales en la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior en Chile. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Encantadísimo.
Chile realmente es un país que ha desarrollado una intervención muy innovadora en términos de desplazamiento por desastres, ¿verdad? Entonces, quería preguntarle su opinión sobre cuáles han sido algunos de los desafíos a los que se han confrontado al comprender toda la complejidad que se asocia al desplazamiento por desastre, ¿verdad? Las múltiples amenazas, las múltiples situaciones, las poblaciones que pueden ser afectadas. Entonces, ¿cómo están llevando a cabo ese trabajo que está realmente en la vanguardia del enfoque del desplazamiento por desastres? Muchas gracias, Pablo. Bueno, lo primero, la primera constatación que realizamos en el esfuerzo por generar lineamientos nacionales sobre movilidad humana, cambio climático y desastre en Chile, fue que el abordamiento del fenómeno en nuestro país se encontraba en un estado muy inicial. Hay conciencia de signos incipientes, particularmente a partir de la sequía de más de 10 años que afecta a la zona central de Chile, o la constatación de algunos impactos crecientes en sectores productivos específicos. También hay una preocupación cada vez más visible sobre los impactos de la migración interna y transfronteriza en los asentamientos irregulares, habitualmente en zonas de riesgo. Y además se ha hecho de manera recurrente una cobertura periodística, episódica, sobre localidades que han ido sufriendo un despoblamiento paulatino, producto de los efectos de la sequía u otros fenómenos asociados al cambio climático que pueden ser asociados al cambio climático. Sin embargo, la primera contestación que hicimos y que era relevante es que no existe data específica sobre la relación entre cambio climático, desastres y movilidad humana en la realidad chilena. Por ejemplo, en el presente la estadística migratoria no permite distinguir si las causas de determinados movimientos han estado ligados a impactos que pueden asociarse al cambio climático o no. De manera similar, hay instrumentos vigentes que no permiten identificar rutas de tránsito o trayectos intermedios. También es una tarea pendiente el desarrollo de indicadores compuestos, es decir, que vinculen las dinámicas de movilidad con ciertos sectores productivos específicos. Por lo tanto, un primer gran desafío es la carencia de una línea base de data sobre este fenómeno que facilite el desarrollo de política pública específica. Por eso, en nuestros lineamientos, lo que estamos trabajando, uno de sus objetivos fundamentales es generar acciones que permitan avanzar hacia una agenda de investigación para la obtención de esta data que oriente futuros ciclos de política pública. Un segundo gran desafío viene un poco desde el punto de vista de la gobernanza, que es completar esa interfaz nacional, subnacional, para poder abordar el fenómeno. Si bien los fenómenos migratorios en general se regulan desde un nivel más bien nacional, sus efectos y su acción concreta se corporiza a nivel local. Por lo tanto, se requiere avanzar en arreglos institucionales que desde el nivel nacional apoyen la gestión local, incluso a través de asociaciones transfronterizas, un elemento que hasta aquí lo veíamos en algunos eventos pasados con IDMC, como el tema de la cooperación transfronteriza, incluso para situaciones tan básicas como la obtención de data fiable, es absolutamente mandatoria. Entonces, esto también es un desafío pendiente. Un tercer desafío es, por supuesto, dar continuidad al trabajo intersectorial en la materia. Nos dimos cuenta en este levantamiento que existía conciencia sectorial, sin embargo, no se había generado entonces un clúster para que pudiera abordar en sus distintas dimensiones y complejidades el fenómeno. Entonces, si bien se ha generado una vinculación más orgánica entre algunos organismos base de nuestra mesa de movilidad humana, cambio climático y desastres en la plataforma nacional chilena, se requiere aún consolidar la contribución sectorial, se requiere también dar un impulso aún mayor a el input que nos puede entregar la sociedad civil, y particularmente de la academia en esta temática, que si bien de manera dispersa también están abordando el tema de manera cada vez más decisiva. Y estos tres elementos van a ser, este trabajo intersectorial, son muy relevantes para lo que va a ser, y entendemos que va a ser el cuarto desafío, que es reflejar que este abordamiento intersectorial pase al nivel subnacional y pueda reflejarse entonces en las acciones que tengamos en los territorios. Eso te diría ya como primer elemento respecto a los desafíos que hemos enfrentado en este trabajo. Muchísimas gracias, Luis. Son puntos realmente muy relevantes, ¿verdad? Porque a veces pensamos que hay que abordar el tema del desplazamiento por desastres y cuando un país realmente inicia ese trabajo se da cuenta, ¿verdad?, de todos los diferentes obstáculos que hay que abordar, ¿verdad? De manera muy integral para tener éxito. And I think this is a great sort of leeway to ask another question to Director Forbes. Luis was mentioning how Chile has advanced introducing displacement and having a national approach to these issues. And I would like to ask you, if you were to now integrate disaster displacement furthermore into your national DRR law and policy, with the experience that you have registered in the recent disasters,
what would be some of the issues that you would prioritize? So where would be some of the pathways that you would explore for a strengthened integration of disaster displacement into this policy? Okay, coming out of this particular emergency, persons were not prepared for being displaced from their homes for quite some time. I think we focus a lot on the hydromet hazards, and we think that, okay, a storm is going to pass and maybe I can get back to my home. We definitely have to identify those high-risk areas. And what we saw coming out of this particular emergency is that we have about maybe over 100 families that will not be able to return to their homes. And I think we need to use the hazard mapping and the risk assessment to really drive our estimation on our laws and our policies to determine, to prevent persons from being displaced in the first place. I think if we focus on that hazard mapping and that risk assessment and clearly delineate those rivers or channels where we would have lahars, where it depends on the nature of the hazard, where the person's in the coastal area, so we can start making that decision that to minimize persons being displaced. We have to have those written in with our policies and our programs going forward. What services do you offer to the displaced? I think many persons expect that not everything is going to be a hotel or guest house, and we have to determine, what kind of services and realistic what the government can sustain. We are developing countries and we have limited resources, and we have to determine really what is realistic to support the persons who are displaced. That's one of the things in terms of the policy. We do not have any displaced legislation, and we do not have any clear displacement policy, but we have worked diligently with the key agencies to ensure that we have something in place. Of course, it's of course to make it into law in the revision of the comprehensive disaster management legislation, which we need to apply in 2022. So those are some of the examples that we need to use to really take it on board, and an understanding across all sectors of what it really means to really treat displaced persons, and have also a bit of a responsibility. This will be controversial. You have a lot of persons, elderly persons being displaced, but they do have families that they came from, and the families are now refusing to take care of them. What kind of policies can we put in place so that that burden is not on the state? Or should it be a state responsibility? Others may say, okay, well, the state should take care of them. Should that be included in a policy? It's a question I would ask, but it's something that we battle with in the region in terms of who takes care of the elderly when they clearly came from a family, and the family no longer want that responsibility. Thank you very much, Ms. Forbes. These are really critical points, obviously, right? And I think you raised very, very, very good points in terms of what can realistically the government provide and what is the responsibility versus evacuated and displaced populations. Before my final question to Luis, I'm going to remind everyone that you can ask questions in the chat, and we will take them over to our panelists in a 10 minutes Q&A sessions that we have. Luis, la segunda pregunta que quería hacerte era, hemos hablado, ¿verdad?, de cuáles han sido los desafíos, pero quería preguntarte quizás cómo Chile empezó este trabajo, o cómo se le ocurrió a Chile la idea de empezar a integrar el desplazamiento por desastres dentro del trabajo de la Plataforma Nacional de Reducción del Riesgo, ¿verdad? Y cómo han avanzado en este diálogo multisectorial, ¿verdad? Como decías, que hay varias áreas de gobernanza que tienen que ser incluidas. Entonces, me parece que Chile, al ser tan buen ejemplo de un enfoque integral de gobierno, quería preguntarte si tenían algunas lecciones o cómo habían avanzado este proceso para tener a tantas partes interesadas y contribuyendo en el proceso. Gracias, Pablo. Sí, bueno, el origen de cómo abordamos el tema desde Chile viene desde la base de la elaboración de nuestra política nacional y su plan estratégico nacional para la reducción del riesgo de desastre 2020-2030. Esta comenzó en 2017, en un momento que fue muy particular. Uno de esos elementos es que ya sabemos que desde principios de la década, pero desde mediados de la década pasada, de manera muy particular, se ha consolidado el consenso internacional en torno a la interrelación entre las agendas de desarrollo. Esto que también fue recogido por el Marco de Sendai.
Entonces, de este modo, nuestra política nacional y su plan estratégico fueron concebidos desde su origen para integrar los compromisos internacionales del Estado de Chile en reducción del riesgo de desastre, en desarrollo sostenible, acción humanitaria, cambio climático, nueva agenda urbana, entre otros. Entonces, esto estaba como base. Al mismo tiempo, estamos hablando de un momento en el cual la visibilidad del tema del desplazamiento por desastres, la movilidad humana en el contexto del cambio climático, había adquirido una particularidad bastante visible. Entonces, si bien tenemos que ya estaba en la agenda desde el marco de adaptación de Cancún en 2010, en la COP18, en la COP19, en 2015 viene una seguidilla de eventos muy decisivos. La COP21 mandata al mecanismo de Varsovia para generar la Task Force on Displacement. La iniciativa Nansen lanza la agenda de protección sobre desplazamiento por desastres, da origen a la PDD. Se emite el marco de Sendai, que ya reconoce en su preámbulo el desplazamiento a nivel internacional y recomienda pautas. Luego la cumbre humanitaria del 2016 vuelve a dar visibilidad al tema, publica la guía sobre desplazamiento por desastres. Entonces, en este contexto, si bien existía conciencia de lo incipiente del estudio del fenómeno en Chile, se consideró que había momentum suficiente para incluir este tema en las acciones estratégicas del nuevo plan. Y precisamente a partir del análisis de cómo implementar esta acción, nos dimos cuenta del carácter intersectorial y transdisciplinario del fenómeno, y esto dio origen entonces a la Mesa sobre Movilidad Humana, Cambio Climático y Desastres. Entonces, a partir de esta primera constatación, creo que el primer factor decisivo para poder abordar el tema de manera intersectorial fue la consolidación que ha alcanzado la Plataforma Nacional para la RRD en Chile. Hoy reúne a más o menos cerca de 190 organismos públicos, y aquí confluyen dos elementos. Primero, ha tenido un creciente poder de convocatoria, que permite de manera cada vez más intensa poder hacer política pública genuinamente de manera participativa. Y un segundo elemento es que ya se han desarrollado a su amparo dinámicas habituales de trabajo intersectorial y que forma parte de su operatoria regular. Entonces, a partir de por decirlo así, esta consolidación, esta maduración de la plataforma nacional, es que pudimos acceder a un segundo factor determinante, y es que esta fue la confluencia de los organismos públicos que abordan los tres ejes disciplinarios que dan forma a este tema: gestión del riesgo, adaptación al cambio climático y movilidad humana, es decir, la ONEMI, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las tres reparticiones habíamos detectado la importancia creciente del fenómeno en nuestras agendas respectivas, pero a partir de la articulación de la Mesa sobre Movilidad Humana pudimos constituir un primer núcleo o clúster que en el documento de lineamientos que estamos trabajando le hemos llamado la triada disciplinaria. A partir de este primer hito, luego tuvimos un apoyo muy relevante de nuestro organismo encargado de política migratoria, que ya cerró de alguna manera los organismos incumbentes, en este caso en términos de movilidad transfronteriza también. A partir de este primer clúster interviene un tercer factor, y es que nos encontramos con representantes sectoriales que han ido adquiriendo en Chile una sensibilidad cada vez más madura respecto de las temáticas de cambio climático y gestión del riesgo. Y esto facilitó en los análisis particulares que pudiera aquilatarse la importancia creciente del tema. Y esto, por supuesto, allanó el camino hacia confluir a esta instancia común. Ahora, finalmente, el trabajo previo que habíamos hecho en la Plataforma Nacional de Reducción del Riesgo de Desastre nos permitió identificar actores en la academia que aportaron visiones transversales en áreas clave, como los determinantes sociales del fenómeno, por ejemplo, donde habían estudios llevados adelante por ellos y aproximaciones bastante avanzadas, que nos permitieron, por supuesto, tener miradas frescas, y además de convocar a profesionales jóvenes, que fue un elemento muy vivificador del trabajo que estábamos realizando los organismos públicos, al tener a estos investigadores y profesionales jóvenes muy imbuidos en esta materia. Entonces, como último aspecto también, y quisiera, este tal vez, por decirlo así, el último eslabón multisectorial, fue muy importante para nosotros el apoyo que nos prestó la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres. Involucró aquí entonces en la Mesa de Movilidad Humana el conocimiento y la experticia de un organismo internacional. Ahora, sin duda, esto marca el inicio de un trabajo conjunto que queremos fortalecer en todos los niveles, y particularmente de cara a lo que debe ser ahora en lo sucesivo planes de acción más concretos a partir de los lineamientos, y por supuesto abordar el desafío de llevar esta concepción general, esta línea base conceptual general que hemos desarrollado a los territorios, al espacio local. Entonces, en resumen, diría que los elementos decisivos para lograr esto son una plataforma de gestión del riesgo de desastre robusta, representación de organismos clave para formar el primer clúster,
una formación suficiente, sensibilidad suficiente de los organismos sectoriales y, por supuesto, la colaboración con academia y actores internacionales relevantes. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Puedo preguntarte si puedes repetir lo de la triada, como lo has llamado? ¿La triada? Lo hemos llamado la triada disciplinaria, donde hacemos que confluyen entonces los organismos responsables de migraciones y gestión migratoria, de adaptación al riesgo climático y de gestión y reducción del riesgo de desastre. Muchas gracias. No veo muchas preguntas en el chat, entonces realmente quisiera quizás hacer una. I was saying I don't see any questions in the chat, so I'd like to maybe ask a questions to Michelle in terms of regional coordination, because as we all know, SEDIMA is a very important actor, obviously, in disaster risk reduction in the Caribbean. So I would like to ask you maybe, how do you see, what do you see as the strengths in collaboration with SEDIMA in terms of displacement, in terms of evacuation? Maybe touching upon the idea of also cross-border evacuations in terms of people that may potentially be requested to move outside of your country. Okay, we first, not for this particular emergency, we first saw some cross-border movements following the hurricanes Irma and Maria in 2017. We actually had persons returning home from the British Virgin Islands and from Dominica. We had a few persons also. And that was one of the first cross-border movements we saw post-emergency. And our government then would have kicked into place. I think we worked with the disaster offices and country to country in those cases in terms of having persons being repatriated to some extent, and our state agencies provided the same services to them as if they were displaced internally. So that was one good policy we had going forward. In terms of the regional approach with SEDIMA, they worked tirelessly with us on the evacuation component planning of the volcanic emergency plan, and also on the ground in terms of the internal coordination. They were able to activate the regional response mechanism, which brought additional resources to St. Vincent and the Grenadines, where we would have had the Caribbean Disaster Relief Unit joining us and providing that additional support, whether it's through security, through the port relief management system, and establishing a relief management hub at the Annisvale. And we had quite a few international agencies also participating through the regional response mechanism. You, of course, we had the IOM coming in to support St. Vincent in the shelter area, and you continue to support us, especially with the elderly persons who are still displaced. We had even the National Red Cross, and I must give them credit here. They actually came on board, and those persons who were remaining in emergency shelters, they offered to pay rental for several months for them, so that we can get those persons out of the schools and schools can get back to some level of normalcy. So it's really a national and regional coordination, whether you have international agencies, channeled through SEDIMA and channeled through the national system. So we had the IFRC on the ground, we had IOM coming through the regional international mechanism. We had the World Food Program also coming through the regional mechanism and providing a tremendous support to St. Vincent and the Grenadines through establishing the relief management hub, where we had coordinating of the relief supplies that come into the country, and also now supporting that whole social protection for those persons who have been displaced. So SEDIMA has been in the lead in terms of coordinating that regional and international resource for us, and the regional system really works, and they have really provided that tremendous support to St. Vincent and Grenadines through all of the other our countries, because we are Caribbean people and we tend to support and love each other like brothers and sisters. So that's how that mechanism really flowed and assisted and supported St. Vincent and Grenadines, and continue to do so during these times. Thank you so much, Director Forbes. Quería, para acabar nuestro panel, una pregunta un poco similar a Luis, pero dentro de la conferencia sudamericana sobre migraciones, el tema del desplazamiento también ha ganado bastante tracción, y quería preguntarle también cómo ven el proceso de los lineamientos para atender a personas desplazadas por desastres y cambio climático. ¿Qué pueden ganar los países de Sudamérica al estar implicados en este proceso a nivel de compartir experiencias, de mejores prácticas? Sí, gracias. Lo primero, Pablo, mencionarte que los lineamientos sobre desplazamiento transfronterizo por fenómenos naturales, el documento emitido en 2019 por la Conferencia Sudamericana, es uno de los, por decirlo así, de los instrumentos bases que hemos tenido a la vista en el desarrollo de los lineamientos nacionales para Chile.
Esto junto, por supuesto, con la guía de las palabras a la acción, desplazamiento por desastres de UNDRR. Entonces, hemos querido darle, de alguna manera, un enfoque que cubra, por supuesto, el espectro global, pero que reconozca también las particularidades regionales que nos enfrentamos respecto a este fenómeno. Entonces, ya es, o sea, enfrentarlo a nivel de toda América Latina ya tiene la complejidad de una diversidad enorme, inclusive dentro de la misma región sudamericana, los fenómenos que enfrentamos, por ejemplo, más hacia la región Caribe, más hacia el cono sur, son distintos, tienen otros elementos, y por supuesto nos interesaba mucho que estas particularidades se vieran reflejadas en el fenómeno. Y a partir de esto también hay un elemento que creo que sí es muy fundamental, y más allá de los lineamientos que podamos compartir para llegar a una línea base de entendimiento, esa línea base de entendimiento es muy fundamental para un tema pendiente. Ese tema pendiente es aumentar los niveles de cooperación precisamente para aquellos casos que no son los más frecuentes, pero pueden ser los más visibles de desplazamiento transfronterizo. Y por experiencia ya lo sabemos, no es posible generar la data que necesitamos si no hay mecanismos funcionando de cooperación en términos de situaciones de desplazamiento por desastre. Ese tipo de certeza para política pública que da la data en primer lugar y después cierto tipo de certeza para ver las vías de respuesta que nos podemos enfrentar en conjunto, también nos permite, por ejemplo, pasar a una segunda generación de instrumentos con este nivel de, por decirlo así, de reglas claras o rayado de cancha. Podemos pensar en instrumentos de segunda generación, como, por ejemplo, visas para desplazados por desastre, visas humanitarias para desplazados por desastre, o mecanismos de protección social compartidos, recíprocos y bilaterales. Entonces, por supuesto, la Conferencia Sudamericana, una base de lineamientos, una base de entendimiento común, pero ¿para qué? Para poder pavimentar este camino pendiente, y es afinar nuestros mecanismos para poder tener, por decirlo así, aquello que necesitamos de manera mucho más acuciante, que son mecanismos bilaterales de información y de acción. Y aquí hay un ejemplo que lo vimos hace poco en una reunión, y con esto termino, que nos pareció una idea tremendamente interesante y que ciertamente tiene todo el mérito de ser explorada, y es que al amparo de los organismos nacionales, particularmente de los organismos de migración y relaciones exteriores, la experiencia de Colombia y Ecuador, generando, por decirlo así, alianzas transfronterizas locales. Como es política exterior, no pueden no hacerlo al amparo de la autoridad nacional. Sin embargo, se efectivizan a nivel local. Para eso se necesitan entendimientos comunes, para eso necesitamos entonces, por supuesto, tener instrumentos que nos permitan establecer cooperación fluida, constante, rutinaria, y creo que en eso mecanismos como la Conferencia Sudamericana pueden ser tremendamente vitales. Eso es. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Luis. Con estas palabras vamos a dar por cerrada esta sección del panel, agradeciendo muchísimo la disponibilidad de Luis. Thank you very much, Director Force, for your availability. Me parece que ha sido una discusión muy interesante en la que hemos abierto muchas pistas de reflexión, ¿verdad? Y obviamente por nuestro lado quedamos atentos para la audiencia si tienen más preguntas, más comentarios, algunas cuestiones que han quedado, que dan oportunidades para mayor colaboración. Estamos disponibles para seguir la discusión. Así que muchas gracias a nuestros dos panelistas. Cerramos esta parte del panel y le entrego de nuevo la palabra a Juan Carlos para el siguiente segmento. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Pablo. Excelente panel con los colegas de la UNEMI de Chile y de NEMO de San Vicente y las Granadinas. Para finalizar esta sesión número 4, tengo el gusto de presentarles a Lisa Hernández. Ella es Regional Lead for the Americas and the Caribbean de la Global Network of Civil Society Organizations for Disaster Reduction, GNDR, y la señora Sophie Teiser. Ella es Coordinator for the Americas, Disaster Law and Legislative Advocacy, International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC. Vamos a finalizar esta sesión paralela número 4 con unas reflexiones muy interesantes y prácticas también que se derivan del trabajo tan excepcional que realizan estas dos organizaciones, GNDR, como ha integrado GNDR el tema del desplazamiento por desastre dentro de su trabajo en América Latina y el Caribe, pero también algunas pautas y sugerencias que nos va a brindar la IFRC desde su trabajo sobre la materia. Le doy la palabra en este primer y último segmento a la señora Sophie Teiser para que nos comparta un poco su experiencia y algunas reflexiones de la IFRC. Adelante, señora Teiser. Muchísimas gracias, Juan.
Un gusto saludarles a todos. Mi nombre es Sophie Tessier, yo soy la coordinadora del programa de Derecho de Desastres de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Estoy basada en nuestra oficina regional que cubre las 4 subregiones de las Américas acá en Panamá. So I will switch it to English if it's okay, since the presentation is in English. And on behalf of IFRC, please let me first of all thank the organizers for inviting the IFRC to contribute to this important event. This morning's session is quite important and will aim at explaining the importance of disaster law and policy to actually address displacement in the context of disaster and climate change. And while the IFRC has been influencing the legal thinking and the development of disaster law and climate law over the past 2 decades, this session will allow me to provide you a quick overview of our recommendations in this regard, recommendations that are based, as I will explain, on a new benchmarking tool called the IFRC Checklist on Law and Disaster Preparedness and Response. Next slide, please. Thank you. So, in 2018, we estimated, as you can see on this slide, that more than 19 million people were displaced as a result of disasters that were triggered by sudden onset hazards. Many more people are forced to flee their homes every year due to slow onset hazards, including drought or disease epidemics. Most of this displacement is internal. However, some people do cross national borders to reach safety, and in some situations, disasters or disaster risk are so severe that they involve the planned relocations of persons away from their homes. And though plant relocation can be a vital way of reducing disaster risk or adapting to a changing climate, the experience of communities with those plant relocation is mostly negative, due either to a lack of community participation or to the selection of inappropriate sites or under budgeting of relocation costs. Next slide, please. So in this context, why is disaster and climate law so important to address disaster displacement? What we observe is that most countries have some form of disaster risk management system that is underpinned by a framework law or sectorial legislations that constitute the legal basis for all aspects related to disaster risk management, from disaster risk prediction to preparedness, response and recovery. And disaster law is key because it helps to clarify roles and responsibilities, as this was pointed out by the director of the St. Vincent and the Grenadines NEMO. And it also helps to set coordination mechanisms for disaster risk management across all sectors, as well as from national to local levels. So used effectively, disaster law can basically, on the one hand, support a more integrated approach and institutional mechanisms for coordination on displacements across sectors and from national to community level. And it can also mandate the involvement of at-risk populations to be actively engaged in risk analysis, in planning, and in decision-making.
However, and unfortunately, what we have observed at IFRC is that displacement and planned relocation is often completely absent or not properly addressed in disaster laws and policy at the national level. Next slide, please. Thank you. So what has been actually the role of the IFRC and the Red Cross to support governments in developing what we call a state-of-the-art, climate-smart disaster laws that effectively address disaster displacement? Since 2007, the IFRC has been mandated through subsequent resolutions adopted at the International Conference of the Red Cross and Red Crescent to undertake research to compile international best practices and assist governments to adopt and implement those best practices. And based on this mandate that we have been given by member states to the Geneva Conventions, we have embarked in an extensive policy review process that involved analyzing the policy frameworks of more than 20 countries relating to disaster preparedness and response. And as a result of this process, we identified key recommendations that government should be considering to effectively address disaster displacement, emergency evacuations, and planned relocations. Those recommendations are formulated, are included in a benchmarking tool that are at the disposal of states, which is called, as I mentioned earlier, the new IFRC checklist on law and disaster preparedness and response. Next slide, please. And in a nutshell, these recommendations relate to basically two things: disaster and climate displacement, as you can see on this slide, and planned relocations, as we will see in a minute on the next slide. Let me provide you a very quick overview of those recommendations. On disaster and climate displacement, what does our IFRC recommend? We recommend an integrated approach to disaster risk reduction and climate displacement in laws and policies. We recommend that laws, legislations, policies relating to internal displacements should include persons displaced by disasters and the effect of climate change. We also recommend that laws and policies mandate contingency planning for internal displacement caused by disaster and climate change. We recommend laws and policies to also include the identification, entry, stay, and entitlements of cross-border disaster displaced persons in such a way that is consistent with international human rights laws. We also recommend that laws and policies provide for cross-border disaster displaced person to receive protection and assistance to meet their basic needs during their stay. And we finally recommend on that topic of disaster and climate displacement that laws and policies of any given country do establish a criteria to determine when and under which circumstances cross-border disaster displaced person may be returned. If they do establish a criteria, the government should wonder whether this criteria is consistent with international human rights laws, and in the event that there is no criteria established, the law and the policy regulating durable solutions for cross-border disaster displaced persons should be put in place. Next slide, please. Thank you. Next and last slide.
Thank you. On the specific topic of plant relocation, the IFRC recommends to establish a comprehensive framework for undertaking plant relocations. And when such framework for plant relocations does exist, we consider that it should include the following items. It should establish that plant relocations be used as a measure of last resort. I think it is also something that we heard on the previous panel, and in accordance with international human rights law. It should entitle potentially relocated persons to legally challenge a plant relocation. We also consider that it should include provisions to mandate a participatory approach to plant relocations involving all affected persons, both disaster displaced persons, but also host communities. We also consider that they should require that plant relocations improve or maintain the livelihood and living standards of relocated persons and host communities. And finally, we consider that they should mitigate the adverse impacts on persons who live near the areas from which persons are being relocated. So this is in a nutshell the IFRC recommendations for a better approach, for an integrated approach to disaster displacements in disaster and climate laws and policies. And the IFRC, as always, stands ready to support governments in their efforts to undertake policy reviews in this regard and policy reforms. Thank you very much. Thank you, Mrs. Stacey, for this interesting presentation and for sharing with the audience this checklist by the IFRC, which clearly indicates that states and other stakeholders really are called upon to include provisions to disaster displacement and other forms of human mobility in a coherent way in local, national, and regional DRR policies and strategies. Estamos sobre tiempo, pero tenemos una última intervención muy interesante por parte de nuestras colegas de GNDR. Por ahí había una pregunta en la audiencia sobre el tema de comunidades y el impacto que puede tener los desastres y el desplazamiento por desastres a nivel local. Pero justamente para eso hemos invitado a GNDR y a cargo de su Lead for the Americas and the Caribbean nos va a compartir algunas experiencias sobre cómo poco a poco GNDR ha integrado el tema del desplazamiento por desastres, inclusive trabajando con la guía de UNDR en esta materia que Luis Doñas mencionó hace unos minutos. The floor is yours, Mrs. Hernández. Gracias, Juan Carlos. Vamos a cambiar a español. Les agradezco la oportunidad de la invitación y efectivamente les contaré la experiencia desde la Red Global. Represento a la Red Global de Organizaciones de Sociedad Civil que tenemos presencia en más de 160 países alrededor del mundo y particularmente en Latinoamérica estamos en 27 países con más de 300 organizaciones miembros. Como parte de las actividades de trabajo que tenemos con los miembros, estamos implementando el proyecto Logrando un Desplazamiento Seguro, enfocado en el abordaje precisamente de la población que hemos venido conversando el día de hoy, población desplazada, y que se implementa particularmente en el Triángulo Norte de Centroamérica, una región altamente golpeada por el tema de desplazamientos por desastres. Según los datos de ACNUR, en el Triángulo Norte precisamente hay más de 890,000 personas desplazadas entre 2018 y 2021. Los países y comunidades de acogida, que son desde Belice, Costa Rica, Guatemala, Salvador, Honduras, México e incluso Panamá, están haciendo todo lo posible por acoger a esta población,
y han desarrollado incluso nuevas políticas que regularizan su estadía. Ya nos comentaba Luis sobre este proceso de intercambio y de colaboración que hay entre Ecuador y Colombia. Estas nuevas políticas lo que buscan es acelerar el proceso de regulación de estas personas, pero sin embargo el creciente número busca un lugar seguro que está sobrepasando la capacidad de los países. Desde GNDR trabajamos con poblaciones desplazadas y les presento a continuación algunos datos breves de datos propios que hemos colectado alrededor del mundo, dentro de los cuales el 70% de las personas desplazadas continúan siendo afectadas por desastres en el nuevo espacio donde están reubicadas. 63% de ellos están en áreas urbanas y sienten que no son tomadas en cuenta a la hora de la planificación y el desarrollo de planes que van a prevenir el desastre. Y 51% siente que no tiene acceso a información oportuna y utilizable que les ayude a reducir los riesgos a los que se enfrentan día a día. La mayor amenaza percibida por estas poblaciones en las que encuestamos es la falta de acceso a servicios básicos que incluyen alimentos, agua, educación, y el efecto sobre la salud de esto es la destrucción de sus medios de vida, que son las mayores consecuencias. Para poder abordar esta problemática y sabiendo que la colaboración interagencial es muy importante, nos acercamos al Consejo Noruego de Refugiados, la Plataforma por Desplazamiento por Desastres y la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres. Y con ellos lo que hicimos fue abordar el tema que estábamos comentando hace un momento y trabajando con el curso Palabras en Acción, dedicado precisamente a las personas que trabajan con poblaciones desplazadas. El curso habla del desplazamiento por desastres, cómo reducir el riesgo, abordar los miembros y abordar específicamente los impactos y fortalecer la resiliencia. Este curso lo recibimos con miembros de América, Asia y África, pero les voy a hablar específicamente de la experiencia en Latinoamérica. Lo recibieron aproximadamente 12 organizaciones, en su mayoría de Centro y Suramérica, que trabajan con poblaciones desplazadas, y de las cuales un 72% fueron mujeres y el resto fueron hombres. El curso nos llevó, porque yo también recibí el curso, de una forma interactiva a situarnos en los zapatos de la población desplazada, que está desplazada por diferentes razones. Y desde pasar por el proceso de no tener una documentación en el país que los identifique, hasta que la comunidad a donde ellos iban a ser reubicados no los aceptara, y cómo trabajar y concientizar a estas comunidades, que es un aspecto que normalmente ya en el trabajo de campo se enfrenta día a día. Este curso fue interactivo, enfocado precisamente en aprendizaje para adultos, donde las organizaciones que lo recibieron lo calificaron como una herramienta altamente útil y práctica para abordar el tema de desplazamiento, porque involucra las soluciones desde diferentes perspectivas e involucra a distintos actores. Como les comentaba anteriormente, más o menos el 70% de los participantes fueron mujeres. Y cuando consultamos por qué, nos decían que las mujeres no tenían mucho espacio para participar. Así que lo que queremos abordar es que específicamente el impacto es general de un desplazamiento, pero en las mujeres los impactos están diferenciados. Y las comunidades desplazadas con las mujeres son las primeras que responden, se organizan en pequeños comités de colaboración donde la empatía es algo que rige de estos grupos. Entonces hablamos que la feminización de la pobreza es un aspecto que también este curso nos ayudó a abordar y que estamos trabajando día a día. Para cerrar, quería decirles que a medida que los países se recuperan de los efectos devastadores del COVID, la desigualdad de género está dando forma a estas experiencias en particular. Y consideramos desde la perspectiva de sociedad civil que incluir las voces de niñas, jóvenes y mujeres provenientes de comunidades desplazadas es algo que va a permitir que los planes de recuperación sean sostenibles. Así que por tiempo, respeto el espacio y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted, señora Hernández, realmente por esta última intervención que pone los puntos sobre las I, efectivamente, sobre la necesidad de abordar el desplazamiento por desastres de una manera integral, incluidos los retos que enfrenta el abordaje del desplazamiento por desastres desde una perspectiva de género, porque sabemos que el desplazamiento por desastre afecta de manera desproporcional a mujeres y a niñas en nuestra región de América Latina y el Caribe, entre otras poblaciones en condición de previa vulnerabilidad. Con esta última intervención de las colegas de GNDR,
tenemos que cerrar por temas de tiempo esta sesión, agradeciéndoles a todas y a todos ustedes su participación, su activa participación, sus preguntas. Esperamos que este segmento haya contribuido efectivamente a generar un mensaje de esperanza. Efectivamente, los estados y otros stakeholders en esos esfuerzos de implementar el marco de Sendai tienen que evaluar la reducción del desplazamiento por desastres, además de la prevención del desplazamiento por desastres, y estos esfuerzos tienen que ser coherentes con otros marcos de derechos humanos, marcos de desarrollo, la acción climática, que efectivamente tengan como mirada final el fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad adaptativa de las comunidades. Muchas gracias, ha sido un verdadero gusto de parte de la PDD, de la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres, coordinar esa sesión en conjunto con los colegas de la OIM. Pablo. Ya sí, como vamos muy cortos de tiempo, agradecer a todos nuestros panelistas, así como a la audiencia que ha seguido la sesión, y reafirmar de nuevo nuestra disponibilidad para seguir avanzando el diálogo sobre estos aspectos. Muchas gracias. Hasta luego.